Saludos tecnoditos, les habla José Luis para Cambatonic.com y aquí estamos con el segundo vídeo dedicado al control de potencia de corriente alterna mediante Arduino. En el primer vídeo teníamos realizada la placa, que es la que estáis viendo aquí, y en este segundo vídeo lo que vamos a hacer es hacer los primeros chequeos de software y también testear el hardware, ambas cosas. Vamos a empezar primero con el hardware. Y luego, cuando veamos que todo está como debe estar, empezaremos a chequear los programas que iremos cargando en nuestro Arduino y conectaremos a la placa. Entonces, antes de nada os voy a decir cómo es el conexionado de esta placa. Bien, el conexionado es muy fácil. Por un lado, tenemos que darle 220 voltios. Recordar que esta placa está pensada para controlar la tensión que tenemos en los enchufes de nuestra casa, es decir, una corriente senoidal de 230 voltios. Entonces, el conector que tenemos atornillable en la parte de arriba, en la parte superior, es donde estaría la entrada. Entonces conectamos los 220 voltios de nuestro enchufe aquí. Da igual donde esté la fase y donde esté el neutro, es indiferente. Recordar que es muy importante que tengáis mucha precaución a la hora de trabajar con esta tensión, porque es una tensión ya importante y que os puede dar un susto si no tenéis las precauciones adecuadas. Entonces os ruego encarecidamente que tengáis mucha precaución a la hora de trabajar con esta placa. Bien, y lo que queramos controlar lo tenemos que conectar en la otra bornera atornillable. En este caso, lo más fácil es una bombilla. Entonces, para realizar las pruebas y los primeros ajustes, lo que vamos a hacer es conectar una bombilla. Entonces, a la salida conectamos la bombilla. Toda esta información la publicaré, es decir, los esquemas y todo lo demás lo publicaré, con lo cual, si tenéis alguna duda, miráis el esquema y ya sabéis cómo conectarla. Vale, y entonces ahora aquí nos quedan 4 pines. En estos pines irían la tensión de 5 voltios. Esta tensión es de seguridad, no hay problema. Y tenemos un menos y un más. El menos es obligatorio conectarlo. Siempre tenemos que referenciar las tensiones de masa, con lo cual, cuando conectemos a nuestro Arduino, el menos hay que ponerlo. El más depende de cómo hagáis la programación. Si vais a utilizar la resistencia pull-up del propio Arduino, no necesitáis conectar aquí más 5 voltios. Si vais a utilizar la resistencia que tengo puesta yo en la placa y no vais a configurar el Arduino con la resistencia pull-up, tenéis que darle 5 voltios porque los utiliza la resistencia para generar la tensión positiva cuando no está conduciendo el transistor del H11AA1. Y luego tenemos un pin de entrada que al darle 5 voltios hará conducir el TRIAC y más los pulsos que nos está generando el H11AA1, que os recuerdo que sirven para sincronizar donde tenemos el principio de la onda senoidal. Bien, lo primero que vamos a hacer es verificar que nos está dando los pulsos de sincronización de la onda senoidal. Entonces le vamos a dar tensión en negativo y en positivo y vamos a mirar si salen pulsos a través del pin de salida. Bueno, aquí ya tenemos un osciloscopio para medir. Con esto vamos a generar la tensión de 5 voltios. Dejadme verificar dónde tengo el de 5 voltios y dónde tengo el de 3,3. El de 5 es el de arriba. Bien. Entonces, tensión negativo. Tensión positiva. Y esto sería la salida. Como siempre, hay que darle una masa al osciloscopio y se la voy a dar con este pin. Vale, entonces ahora si conectamos los 5 voltios, aquí está la tensión ya,
si nosotros ahora le damos corriente a este circuito, tenemos que ver los pulsos de sincronización del H11AA1. Ahí los podéis ver. Fijaros. Ahí podéis ver los pulsos. Y si os fijáis, da una frecuencia aproximada de 100 Hz. Pues el 50% del circuito está funcionando, que es el detector del paso por cero. Claro, vosotros diréis, vale, y si no tengo osciloscopio, ¿yo cómo lo puedo probar? Vosotros seguramente, como amantes de la electrónica, tendréis un polímetro. Y la mayor parte de los polímetros son capaces de medir frecuencias. Entonces, si vosotros cogéis vuestro polímetro y lo ponéis en frecuencia, ahí lo tenéis. Estoy tocándole a las puntas enseñando, pero veis que está dando 100 hercios. O sea, de esa forma podéis comprobar que está funcionando. Ponéis el polímetro en hercios y tiene que dar aproximadamente 100 hercios. Eso quiere decir que la parte de control de paso por cero está funcionando bien. O sea, el H11AA1 está funcionando bien. Vale, lo segundo que vamos a hacer es comprobar que la etapa de disparo funciona correctamente. Es decir, que funciona correctamente el MOC 3021 y que dispara correctamente el TRIAC. Para ello lo que vamos a hacer es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer para ver si funciona esto es darle tensión, por supuesto. Y si le aplicamos 5 voltios, tiene que encender la lámpara, la bombilla que tenemos aquí conectada. Bien. Realizando estas dos sencillas comprobaciones, verificamos que la placa está funcionando correctamente. Por un lado, tenemos que la tensión que le aplicamos de 5 voltios al MOC 3021 hace funcionar correctamente el TRIAC y hace de darle tensión a la salida. Obviamente, como hemos hecho ahora, no estamos controlando el disparo. Lo único que estamos haciendo es apagándolo y encendiéndolo. No estamos dándole el 50% de onda ni mucho menos. Pero si es capaz de encender y apagar la bombilla, es que está funcionando bien todo el circuito. Y por otro lado, como hemos comprobado con el osciloscopio y con el polímetro, también hemos verificado que la señal de paso por cero la detecta correctamente y nos da la señal adecuada, con lo cual podemos decir que la placa ya está preparada para que empecemos a conectar nuestro Arduino y hacer nuestros primeros pinitos. Bueno, y pasamos ya entonces a conectar nuestro Arduino con la placa de control y vamos a empezar a probar el software. Lo primero que vamos a hacer es poner un programita que nos detecte cada vez que la onda pasa por cero y que nos lo cuente. Entonces, le damos negativo a la placa, como os había comentado. Le damos positivo. El pin 2 es el pin de entrada de datos y el pin 9 es la salida de disparo. Solo nos falta poner un cablecito de masa. Bueno, aquí podéis ver en la pantalla el programa que vamos a usar, el primer programa. Este sirve para testear los pasos por cero. Y como podéis ver, el programa es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es establecer una interrupción que se va a ejecutar cada vez que haya un cambio de flanco. Y cuando cambie el flanco, se activará la subrutina. Esta de aquí es el programa. Y cuando haya un cambio de flanco, se activará aquí
la función de paso por cero que sumará 1 al contador. En el loop lo que hacemos es utilizar milis para calcular un segundo y cuando pasa un segundo lo que va a hacer es imprimir por el puerto serial las veces que ha pasado por cero. Recordad que como la frecuencia es de 50 Hz pasa 100 veces por cero porque pasa 2 veces por cada ciclo. O sea, tenemos el semiciclo positivo y el negativo. Y entre ambos, pues también pasa por cero. Resumiendo, 100 hercios. Bien, ya tenemos el programa cargado y ahora vamos a probarlo. Entonces, le damos tensión a la placa, le damos tensión de 220 y abrimos el monitor serial. Como podéis observar, está marcando 100 hercios. Está funcionando perfecto. Apagamos y desenchufamos. Vale, ahora lo que vamos a hacer es probar el segundo programa. En este caso lo que vamos a verificar es que somos capaces de regular correctamente la salida a través del TRIAC. La idea de este programa es tener un potenciómetro conectado a la entrada analógica 0 y dependiendo el rango que le demos al potenciómetro, así tendremos una tensión de salida. De esta forma, al tener conectada la bombilla, lo que vamos a conseguir es regular el brillo de la bombilla desde prácticamente 0 hasta su valor máximo. ¿Cómo conseguimos eso? Pues es sencillo. Cada vez que pasa por 0 y nos da el pulso, lo que hacemos es darle una temporización y disparar. La temporización que le vamos a dar depende del valor del potenciómetro y lo que hacemos en estas dos líneas. Es decir, en esta línea leemos el valor del potenciómetro y lo adaptamos desde 500 a 9000. Recordar que esto va a ser microsegundos y que la onda completa mide 10.000. Entonces, como vamos a perder un poquito de tiempo a la hora de detectar el pulso y en el rango final no queremos que nos pase a la siguiente onda, o sea que nos pasemos, le vamos dejando unos márgenes. Entonces, en el loop lo que vamos a hacer siempre es estar chequeando la tensión que tenemos en el potenciómetro y cada vez que se genera un cambio de flanco se activa la función de Zero Crossing Interrupt y con eso que hacemos es temporizar el tiempo necesario y activar el TRIAC. Es así de sencillo. Entonces cargamos el programa en nuestro Arduino. Le vamos a poner el potenciómetro, que aún no estaba puesto, más, menos y entrada a 0. Y con la misma damos tensión y conectamos la bombilla. No sé si se aprecia, sí se aprecia bien. Fijaros que, aunque se ve un poco mal con los reflejos, la bombilla está prácticamente solo el filamento un pelín encendido. Está prácticamente que no alumbra nada. Entonces, según vayamos dándole al potenciómetro, veis que cada vez regula más hasta que está al máximo. Entonces, como podemos haber verificado con este programa, también podemos controlar perfectamente la salida de tensión que tenemos en esta placa, haciendo disparar el TRIAC más o menos. Y ahora, como curiosidad, para que veáis, le vamos a conectar un osciloscopio para que veáis la salida. Fijaros los pulsos que estamos teniendo con la tensión mínima que tenemos ajustada en el potenciómetro. Se ve claramente que es prácticamente nada de onda, por eso el filamento
Por eso el filamento prácticamente no se ve. Voy a intentar que veáis las dos cosas, pero va a ser complicado. Bueno, ahí tenéis más o menos la lámpara funcionando. Y ahora voy a empezar a ajustar. Fijaros que comienza a alumbrar más y que la pantalla da picos más grandes y un pelín más anchos. Va más, tanto el pico como el ancho del pulso. Ahí está más o menos al 50%. Ahí está la bombilla a tope. Y si os fijáis, la onda está completamente perfecta. O sea, ahora mismo está funcionando el 100% de la potencia disponible. Es como si la tuvierais conectada directamente al enchufe. Bueno, y como siempre, los vídeos se nos están yendo de madre con respecto al tiempo, con lo cual este segundo vídeo lo damos por finalizado. Hemos realizado los test necesarios para verificar que nuestra tarjeta funciona correctamente. Y en el siguiente vídeo intentaré hacer lo mismo que hemos hecho con el potenciómetro, pero conectando nuestra pantalla Nextion. Si este vídeo te ha gustado, agradecería que me dieras un like. Como siempre, con esto conseguiremos que la comunidad siga creciendo, cada vez seamos más, y cuanto más seamos, más posibilidades tenemos de aprender. Nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide de todos vosotros, José Luis. Un saludo a todos, tecnoditos.